Nehemías 4:1-6. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán hacer sacrificios y terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque voy a predicar todo el texto, ¿ya? No solo los 6 versículos, sino los 24 versículos. Por lo tanto, son 4 puntos. Así que vamos a pedir que el Señor me sea moviendo más y permita que sea más fluido que en otras oportunidades. Bueno, estamos en Nehemías y hoy día nos corresponde el sermón 4, que tiene por título Enfrentando a los opositores, protegiendo la comunidad. Buena. Enfrentando a los opositores, protegiendo a la comunidad. La idea de hoy es poder identificar y enfrentar las fuerzas tanto internas como externas que buscan perpetuar el dolor y la división y la importancia de proteger a la comunidad. Esto quiere decir que la comunidad siempre va a tener oponentes, opositores, detractores, y eso va a ser dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿ya? Así que eso es lo que hoy día más o menos vamos a conversar. Hemos venido conversando en esta serie de Nehemías, sanando nuestras heridas, reconstruyendo la esperanza. Y hasta el momento hemos visto que por el pecado del pueblo de Israel, esto acuérdense siempre, por el pecado del pueblo de Israel, este fue disciplinado, este fue exiliado, donde fue destruido todo lo que los hacía un pueblo distinto, el templo, los muros, Jerusalén misma. También vimos que Dios es quien procura que el pueblo sea restaurado en su gracia, de acuerdo a sus promesas. Y para ello había que comenzar a lamentarnos, por ejemplo, por lo que nos sucede. A reconocer que hemos pecado, o sea, confesar nuestros pecados, que somos pecadores perversos contra Él y que necesitamos de su intervención divina, misericordiosa. Y el domingo recién pasado fuimos llamados a que una vez que hemos hecho todo este periodo de reflexión, de oración, de ayuno, de meditación, de luto, se nos llama a poner las manos en la obra. Se nos llama a que tenemos que, como piedras vivas que somos, hacer parte de la restauración de la comunidad. Dios interviene en su pueblo para que pueda ser restaurado, pero a cada uno de nosotros como piedras vivas nos utiliza para restaurarnos. Y como para seguir la narrativa bíblica, esto aquí hago un paréntesis. Alguien me preguntó que qué pasó con el otro texto. No es una serie expositiva,
sino que más bien es una serie temática textual. La serie es temática y estamos siguiendo el texto de Nehemías, ¿ya? Y por eso es que no seguimos capítulo por capítulo o sección por sección, sino que los textos que nos permiten trabajar lo que la temática nos está entregando. Entonces, para seguir con la narrativa bíblica, en el capítulo 3, que es el que no vamos a ver, luego del llamado a trabajar por la restauración, Nehemías hace que todo el pueblo, sin distinciones, trabaje con un mismo objetivo: el de reedificar la identidad del pueblo de Dios. Eso es algo que lo puede hacer alguien que no solamente es un líder, que ya hemos estado viniendo y hemos estado conversando de que Nehemías no es solamente un líder constructor, sino que también es un líder que es un pastor, que es un mediador, ¿cierto? Hemos ido viendo varias características de Nehemías. Bueno, ahora es un líder motivacional que ha permitido y ha logrado que todo el pueblo de Israel se reúna para trabajar. Y el capítulo 3 rescata eso. Por ejemplo, la importancia del trabajo colaborativo y la asignación de roles. La restauración de una comunidad no surge de una persona, no surge en nuestro contexto de un consistorio o del liderazgo, surge del trabajo colaborativo y de que todos podamos asumir nuestros roles. Y todos y cada uno de nosotros tenemos roles dentro de la iglesia. Por otra parte, también podemos ver la responsabilidad personal y el sentido de pertenencia. Nos habla en el capítulo 3. Cómo nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra fe en medio de la comunidad. No somos unas islas y no venimos a vivir como islas dentro de la comunidad, sino que nos hacemos responsables de lo individual hacia lo comunitario y desarrollamos este sentido de pertenencia, este sentido de comunidad. Y lo tercero que nos habla el capítulo 3 es la superación de las diferencias que hay dentro de la comunidad, porque sí habían diferencias sociales, habían diferencias de clase, habían diferencias, unos eran ancianos, otros eran jóvenes, unos eran líderes religiosos, otros eran líderes militares. Por lo tanto, habían diferencias, pero había que dejar todas esas cosas que te distinguían de lo individual por un proyecto en común. Y este proyecto en común era reedificar la identidad y la santidad del pueblo. Hoy nos corresponde ver el capítulo 4, el que nos muestra que siempre que la iglesia busca restaurarse, siempre que la iglesia busca hacer la voluntad de Dios, se levantan enemigos, se levantan opositores. Y estos enemigos son tanto dentro como fuera de la iglesia. La iglesia siempre va a tener enemigos fuera de ella. Eso no es ninguna novedad. El problema es que cuando dentro de la comunidad nos constituimos como enemigos los unos de los otros. Y esa enemistad que se constituye dentro es producto de el pecado que mora en nosotros. Y no solo el pecado que mora en nosotros, sino el pecado que gobierna nuestras vidas. Así que tendríamos que empezar a preocuparnos, no que afuera hay enemigos, porque lo están, sino que tenemos que preocuparnos de enfrentar los enemigos más bien internos. Y particularmente el que tú y yo nos constituimos o somos potenciales enemigos o potenciales opositores a la iglesia. Eso es lo más fuerte de este texto, que tú y yo nos podemos constituir como potenciales opositores a la restauración, a la renovación de lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Así que quiero invitarles, ya leímos los primeros 6 versículos, ¿no? Que tienen que ver con esto de lo primero que tenemos que hacer para poder enfrentar a nuestros opositores es orar. Es pedir a Dios que Él se haga cargo de nuestros enemigos. A mí no me gustó esta parte, porque mi tendencia es hacerme cargo yo de los problemas.
Mi tendencia es hacerme cargo yo de los dramas y de cuando me pasan a llevar o pasan a llevar a mi familia o mi núcleo, es a yo salir a pelear. Le cuento una pequeña anécdota. Para los que saben, tengo 2 gatos y mis gatos están haciendo de la suya en el vecindario. Y uno es media cuajinay, colocolina, y le pega a todos los demás gatos, se une con la otra y todo, y ya tenemos reclamos de los vecinos. Estas locas tienen areneros, tienen 4 areneros, pero igual van a hacer sus cosas donde los vecinos. Y ya tenemos reclamos del vecino del lado. Y ya los reclamos ya subieron, más complejos. Entonces, creo que tienen grabada a una de mis gatas. Entonces nos van a denunciar y toda esa cuestión. ¿Y cuál es la primera tendencia mía? Salir a pelear con la vecina. Y saben que es solamente porque el Señor es grande, no he salido a pelear con la vecina. Estoy tratando de buscar cómo. Le compré un montón de cuestiones para que los gatos no se vayan para el lado. Ahora estoy viendo repelentes para regalarle a todos los vecinos repelentes para que si van para allá le echen y pedir disculpas. Pedir disculpas en el WhatsApp. Estos son mis gatos, si están por ahí, échenlos nomás. No vamos a tener ningún problema. Pero la tendencia, lo que quiero ir más allá de la ilustración, la tendencia es querer resolver todo yo. Todo yo. Y todo desde la superioridad, todo desde la ira, todo desde el golpe. Si nos veamos cómo estamos como sociedad, todo se resuelve a golpes, todo se resuelve matando. Hoy todo se resuelve con una bala. Hoy todo se resuelve con un garrote. ¿Se han dado cuenta? Bueno, el texto lo que nos está diciendo, no hagas eso. El texto lo que está diciendo es que cuando ocurran estas cosas, cuando se levanten enemigos, entrégaselo al Señor, porque Él se hará cargo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Ya había ocurrido con Esdras. Este fue el acusete carecuete que avisó a el rey Artajerjes para que no se levantara el muro antes. ¿Ya? Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos. Miren, esto es puro bullying de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren el trato que está dando. Nótese en lo que está expresando. ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, para seguir este chisme cagüín y este bullying grupal, ahora no es individual, sino que grupal. Dice, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ella, derribaría la muralla de piedra. O sea, son tan pencas, son tan débiles, que lo que pudiesen llegar a construir no va a durar absolutamente nada. Un animal lo va a echar abajo. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Escucha, oh Dios. ¿Se han dado cuenta que todos los textos han estado en eso? Ponme atención, mírame, escucha. Oye, oh Dios nuestro. Oye, pon atención, no a lo que estamos ahora orando, sino que pon atención a cómo nos están tratando. Mira cómo nos tratan. Mira cómo somos despreciados. Y dice, Él devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalo por despojo en una tierra de cautividad. Aquí ya se empieza a poner la oración un poco más compleja y seria. No perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Mire, ¿qué fue lo que ocurrió? Le bajaron la moral al pueblo con todo lo que dijeron, porque nos bajan la moral, pues chiquillos. Cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos critica de mala manera, nos baja la moral. No queremos seguir trabajando, ¿o no? Eso nos ocurre en todo orden de cosas.
ni su pecado sea borrado delante de ti. Y edificamos, dice el versículo 6, luego de haber orado, mire lo que pasó. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué ocurrió con el pueblo? Es esto. A mientras más burla, más trabajaban. A mientras más humillación, más unidos estaban. A mientras más desprecio, más avanzaron. No terminaron toda la muralla. Dice que lograron hacer toda la muralla, pero hasta la mitad. Pero eso es un buen avance. En el tiempo en el que estaban es un buen avance. El texto dice que Sanbalat al oír se enfureció, se molesta, porque significaba que los israelitas habían abandonado su statu quo. Ojo ahí. Los israelitas estaban empezando a despertar. Su lamentación ya estaba quedando de lado porque ahora se estaban poniendo a trabajar. Y a ellos les convenía que ellos se mantengan en un statu quo. A ellos les convenía que ellos se mantengan en lamentación. Además, Sanbalat y Tobías, que Tobías es medio mestizo. Tobías es mitad pagano y mitad israelita. Se burlaban de los israelitas y los ridiculizan, o sea, pasaron a ser el hazme reír de la zona. ¿Qué quiere decir? Jerusalén estaba rodeada por pueblos paganos y ellos se encargaron de hacer que todos los pueblos paganos de alrededor de Jerusalén se burlaran de Jerusalén. ¿Ya? Qué triste eso. Es triste de que todos los demás tomen partido para burlarse, entristecer a otros. Una de las estrategias, queridos, de los enemigos que se creen más fuertes que Dios es usar palabras de menosprecio, palabras burlescas, para que así nuestras motivaciones se vengan al suelo. Cuando tú veas eso, percibas eso, sientas eso en lo individual, en lo matrimonial, familiar, pero también en lo comunitario, cuando percibas de que hay palabras de menosprecio, palabras burlescas, palabras malignas, tienes que entender de que hay algo espiritual detrás de eso que quiere hacer que tú no sigas adelante haciendo la voluntad del Señor. Nuestro enemigo, el pecado, nuestro enemigo Satanás y nuestro enemigo el mundo no quieren que la iglesia avance. No quieren que la iglesia avance. No quieren que la iglesia avance y quieren que nos concentremos en puntos específicos. Nuestro enemigo, nuestro propio pecado nos hace despreciarnos a nosotros mismos. Nos hace mirar de mal forma al otro y mirarnos a nosotros mismos de mala forma. Y eso nos baja la moral, nos baja el ánimo, nos baja el deseo de querer servir, de querer luchar, de querer avanzar. Así que reconozca las estrategias del enemigo cuando quiera seguir sirviendo al Señor. Y recuerde que cuando usted quiera servir al Señor, se le van a levantar opositores. Y entienda que los opositores lo primero que van a querer hacer es bajarte la moral. Y si es que, dicen estos hombres, llegasen a hacer algo, sería tan débil como sus constructores, que cualquier cosa las derribaría. Todo y cada uno de nosotros podemos sufrir burlas por nuestra fe, ¿o no? ¿Hemos sufrido burla por nuestra fe? ¿Hemos sido discriminados por nuestra fe? ¿Nos han quitado trabajos por nuestra fe? ¿Nos han hecho alguna broma media compleja en el colegio, en la universidad, por ser cristianos? Bueno, eso es parte de lo que significa ser cristiano. Hermano, ser cristiano no significa de que desde ahora en adelante tú tienes una coraza y que no te va a llegar nada y que todos te van a tratar bien. Es todo lo contrario. Cuando tú tomas la cruz de Cristo, tienes que llevarla y eso significa que vas a sufrir oprobio. Eso significa que vamos a sufrir humillación. Eso significa que vamos a sufrir
maltrato solo por el hecho de creer en Jesús. Solo por ese hecho de creer en Jesús. Cada uno de nosotros hemos sufrido alguna vez. Cada uno de nosotros hemos pasado por algo triste respecto de nuestra fe. Pero recuerda esto. Cristo sufrió hasta la muerte en la cruz. Por ti y por mí. No estás solo. Cristo sufrió hasta la muerte. Tú y yo no. Cristo murió por ti. Sufrió, lloró por ti. Derramó sangre por ti. Ese dolor bendito fue por ti. Para que tú hoy cobres ánimo. Para que nosotros hoy cobremos ánimo. Y podamos salir adelante. Pero ¿cómo podemos resistir entonces a estas acciones demoníacas en nuestra contra? La palabra nos muestra dos maneras de poder hacerle frente a estas acciones. Una es orando y la otra es trabajando. Lutero decía, orare et labutare, orar y trabajar. No es solo orar, no es solo estar yo en mi casa orando, escuchando, no sé qué es lo que escuchan, pero no sé, la armonía o algún, pongámosle, ¿no? No significa estar escuchando todo el rato música cristiana, sino que ni estar orando todo el día, sino que significa que orar y trabajar, orar y accionar a la vez. Así que la primera cosa es dejar todo en las manos de nuestro Señor por medio de la oración. Nehemías hace una oración que se conoce como una oración imprecatoria. Esto significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o daño. Y eso está en la Escritura. Hay salmos imprecatorios que usted los puede cantar y orar para que el Señor haga lo que diga ese salmo hacia otras personas. Pero les tengo una mala noticia. Porque si usted va a hacer eso, está mostrando que su corazón necesita el mismo salmo imprecatorio. Sin embargo, Nehemías estaba utilizando esta herramienta. Señor, hazte tú cargo. Devuélvele tú el mal que ellos están haciendo contra nosotros. Tú hazte cargo de ellos. Tú ve ahí cómo lo harás. Y Nehemías sabe que Dios es un Dios de justicia. Y él va a dirigir su causa para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Sin embargo, hay una oración más justa que la de Nehemías. Por eso que es bacán entender que la Escritura es una revelación progresiva. Hay una oración más justa que va en contra de nuestros propios deseos, exigencias y derechos, porque a veces tú y yo, en nuestros propios deseos, en nuestras propias exigencias y en nuestros propios derechos, nos podemos pasar 10 pueblos. Y podemos pedir cosas que no corresponden. Y podemos exigir cosas que no corresponden. Pero mira, esta es la oración que hizo alguien que sufrió mucho. Y que llegó a la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es totalmente antagónica, ¿no? Es totalmente contracultural, es totalmente contra yo, es totalmente contra mí, porque yo no quiero que el Señor perdone a esos infames. Yo no quiero que el Señor perdone a aquel que mató de un balazo a la otra persona si era un familiar. Yo quiero que haga justicia. Y yo quiero que haya justicia. Sin embargo, el Señor nos enseña en la cruz que la mejor oración que podemos hacer es decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o queriendo decir, no saben con quién se están metiendo, porque no se está metiendo con nosotros, se está metiendo con Dios. Porque todo el que le hace daño a la esposa de Cristo se enfrenta al propio Cristo. Y la segunda cosa es mantenerse firme en la obra, seguir trabajando contra viento y marea.
A veces queremos abandonar, y soy el primero que lo digo, hermanos. A veces queremos mandar todo a la punta del cerro. Ya no damos más, ya no aguantamos más. Pero la Escritura nos llama a que tenemos que mantenernos en oración y tenemos que mantenernos en el servicio. La oración aumenta nuestra fe, por una parte, y nuestra fe es la que nos mueve a mantenernos animados trabajando, sin importar las burlas, las amenazas, porque sabemos que lo que hacemos es para la gloria de Dios y que si Él es quien nos manda a restaurarnos, Él mismo nos preserva y capacita para hacerlo. En segundo lugar, el texto nos habla de que debemos usar las armas que el Señor nos da para luchar. Cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, miren ahora, esto aumentó. Empezó con uno la burla. Los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de la muralla de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas. Se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces, versículo 9, ¿qué hizo Nehemías? Oramos a nuestro Dios. Y para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces, dice Nehemías, aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familia con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Ya la disposición del pueblo de Israel era distinta. ¿Se están dando cuenta cómo va cambiando la cosa, no? Eran pocos, empezó a llegar gente. Era un tiempo de lamento, lloraron, se pusieron a trabajar. Ahora están dispuestos a trabajar, a orar, a trabajar y a pelear, a guerrear, a luchar. Pero con el concepto correcto, ¿no? Porque a veces peleamos, luchamos con el concepto incorrecto. Entonces esto no quedaba ahí. A mayor resistencia de los santos, mayor presión de los enemigos. Hay una palabra clave aquí que dice los muros reparados. para que se fueron reparando los muros. Esta palabra en sí significa que fueron vendados para recuperación. La palabra reparado significa vendar para recuperar. Vendar para recuperar. Los muros fueron reparados para recuperar el ánimo del pueblo, la identidad del pueblo, la fuerza del pueblo, el amor del pueblo por Dios. La reconstrucción de los muros es reparar el daño producido por el pecado. Sí, porque el pecado es el que daña los muros de la iglesia. Es nuestro pecado el que nos daña, nuestro pecado el que nos destruye, es nuestro pecado es el que nos ha llevado a tener momentos de dolor, de sufrimiento. Y el enemigo, nuestros enemigos se aprovechan de esta situación para que esto sea aún más profundo. La reconstrucción es para reparar vidas, es para reparar familias, es para reparar la nación. En nuestro contexto es para reparar a la iglesia. Y eso, para estos infames, rufianes, no son buenas noticias. Estas son las noticias negativas del Evangelio para aquellos que son enemigos del Señor. Usted sabe que cuando predica el Evangelio, predica buenas noticias y malas noticias a la vez. Cuando tú predicas a Cristo, predicas buenas noticias, pero predicas malas noticias. Predicas buenas noticias de salvación, pero predicas malas noticias que son de condenación para aquel que no cree en el Señor. Ahora el grupo de Sanbalat
se colocó de acuerdo para atacar y hacer daño. Nehemías los enfrenta con armas que no tienen sus enemigos. ¿Cuál es esa arma? ¿Cuál es el arma con la cual Nehemías se enfrenta a sus enemigos? La oración. Cuando una iglesia deja de orar, es una iglesia débil y está llana a que cualquier cosa la destruya. La oración. La estrategia más importante de Nehemías es orar, orar, orar. Señor, voy a hablar con el rey. Prospérame tú. Señor, necesito materiales para volver a la construcción. Bendíceme tú. Señor, nos están molestando. Hazte cargo tú. Señor, necesitamos terminar la obra. Danos fuerza. Señor, ahora esto se está poniendo un poco más complejo porque sabemos que nos vienen a hacer guerra. Necesitamos luchar. Orar, la mayor estrategia. La segunda estrategia es reorganizar el trabajo de las personas. Ahora había que poner guardias. No bastaba solo con construir. Ahora también hay que cuidar, defender la misión. A veces, luego de la oración, dentro de una restauración, es importante la reorganización del trabajo. A veces podemos estar trabajando en algo que ya no es para este tiempo, para este momento. Y en una restauración, la reestructuración de la iglesia es importante. ¿A qué te está llamando el Señor a servir hoy? Hace poco tuve una visita y unos hermanos decían que habían servido por muchos años en un ministerio. Y ahora ya no tienen en qué ministerio servir. Resulta que el Señor nos llama a servir en distintos tiempos y en distintos lugares y en distintos ministerios, según los dones que Él nos va dando mientras estamos viviendo. Y a veces nos quedamos estancados. Yo solo sirvo en esto y no me sacan de aquí. ¿En qué te está llamando hoy a servir el Señor aquí en la iglesia? ¿A qué te está llamando hoy el Señor? ¿Qué dones te está dando hoy? ¿Con qué te está habilitando hoy el Señor? Que no son los mismos dones de hace 10 años atrás. Que no son las mismas acciones de 10 años atrás. Que no son los mismos ministerios que hace 5 años atrás. ¿Cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus dones? Si no sabes cuáles son tus dones, estás un poco débil. Necesitas saber cuáles son tus dones, aparte de la oración. Así que la reorganización del trabajo y de las personas es importante en la restauración de Israel. La oración, la comunión con Dios nos dispone no solo a trabajar en el reino, sino también a defender el reino de Cristo. Cuando tú y yo oramos, no solo estamos teniendo comunión con Dios, sino que estamos defendiendo el reino de Cristo. Cuando tú y yo oramos, defendemos el reino de Cristo. Cuando tú y yo oramos, defendemos el reino de Cristo. Es eminentemente el texto que nos llama a la oración. Como la obra de reparación, de restauración, no es de obra humana, es absolutamente divina. El plan sigue en pie. Dios es quien frustra los planes maléficos y las encamina para bien. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aunque querían atacar por sorpresa, Nehemías fue informado con lujo de detalle. Esto lo llevó a nuevamente reformularse frente a sus enemigos. Al igual que Israel, nosotros estamos en proceso de restauración, de reestructuración, de reedificación. Estamos siendo reparados por el poder del Espíritu Santo, pero siempre hay personas, circunstancias y sistemas que se opondrán a ello, incluso nosotros mismos. Sin embargo, Cristo venció en la cruz y solo por la fe en lo que Él hizo y por su gracia podemos seguir sanando nuestras vidas y restaurando
la comunidad. La oración, la reestructuración y el trabajo son las mayores armas que tenemos como comunidad para restaurarnos. Orar, reestructurar y trabajar nos van a restaurar. En tercer punto, versículo 14 al 18. ¿Cómo enfrentar a nuestros opositores? Confiando en nuestro Padre para hacer frente a nuestros adversarios. Una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son fáciles de confiar? Confían rápidamente. Que son muy, o que les decimos son muy confiados. Que el Señor tenga misericordia. A veces somos más confiados en cosas que no debiésemos ser confiados y confiamos menos en la gracia del Señor Jesucristo. Y el llamado de aquí, para poder enfrentar a nuestros opositores, es a confiar en nuestro Padre. Y hermanos, les tengo que ser sincero, yo soy desconfiado. No confío ni en mi propia sombra. No confío, me cuesta confiar. Las razones pueden ser muchas, pero cuesta confiar. Y porque cuesta confiar, uno tiende a querer controlar y hacer las cosas a mi manera. Sin embargo, la palabra del Señor nos llama a que tenemos que confiar en nuestro Padre. Versículo 14 al 18. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, cuando vi el temor del pueblo, me levanté, Nehemías, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, a la crem de la crem y al pueblo todo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban carga, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras trabajaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Mire cómo va cambiando la actitud del pueblo. Un ánimo totalmente distinto, aunque tenían temor. El líder, aquí sale el líder, así un William Wallace, con todo, un William Wallace. No les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por lo que es suyo. Luchen por lo que les pertenece. Luchen por lo que Dios les ha dado. Luego de disponer al pueblo militarmente, aquí ya vimos toda la estrategia militar, ¿cierto? Nehemías viene ante los líderes y el resto del pueblo a entregar 3 arengas. La primera, no teman, ya que el desánimo y los rumores estaban haciendo lo suyo, no teman. Desánimo, querido, es cansancio. ¿Quién no está cansado? ¿Están cansados o no? ¿Están cansados de la vida? Cuando venía en el metro, alguien me escribió, me dijo, me despido de usted porque hasta aquí hoy día llegó mi vida. Y no pude responder más. Es una persona cansada, y etcétera, etcétera, etcétera. Y uno no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. Eso es lo que ocurre. A veces el desánimo nos lleva a cansarnos, a tener fatiga física, fatiga mental, emocional, espiritual. Y a veces nos quiere llevar ese cansancio a querer morir. Queridos, ánimo. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Los rumores también nos tiran para abajo.
que sería un trabajo en vano, que los enemigos tienen el control de todo, que está todo perdido. ¿Qué es lo que están haciendo? Es una pura pérdida de tiempo. ¿Para qué siguen en esto? ¿Para qué se congregan? ¿Para qué vienen a las 3:30? Están perdiendo el tiempo. ¿A qué vienen aquí a entregar su plata? Le están quitando la plata. Son unos ridículos. Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? No teman. Tengan ánimo. La segunda arenga, a recordar, les manda a que vuelvan a traer al corazón, vuelvan a traer a la memoria al Señor, al Adonai, al Dios de los ejércitos, a este Dios de Sabaoth, aquel que ha peleado todas las batallas de Israel, haciéndolo victorioso. A veces se nos olvida que quien pelea la batalla no somos nosotros. Se nos olvida que quien pelea la batalla es Cristo. Y se nos olvida particularmente que quien peleó, ganó, venció la batalla, la guerra cósmica, fue Cristo en la cruz. Cuando queremos hacer las cosas por nosotros, se nos olvida aquello. Y por último, a pelear. Esa me gustó. Porque soy peleón. Soy bueno para pelear. Y de verdad que soy bueno para pelear y creo que no es algo digno de sacar como bueno. Pero el texto nos llama a pelear en algo bien interesante, que es a proteger. A proteger a nuestra familia, a proteger a la iglesia, a proteger a nuestro país, ¿por qué no decirlo? A pelear por lo que el Señor nos ha dado. Una comunidad. Luego de la arenga, el pueblo, ¿qué es lo que pasó? Se rearmó. Y esto es bacán, ver con una pala y una espada. Una pala y una espada. Y se dieron cuenta de algo que decía, 50% de mis hombres estaba para la guerra y el otro 50% trabajando. O sea, el 100% de la iglesia, del pueblo, estaba sirviendo, trabajando. No el 20% como nosotros. No el 20% como nosotros. No el 10% como nosotros. El 100% de la iglesia trabajaba. El 100% de la iglesia servía. El 100% de la iglesia oraba. No como los 15 que se juntan a orar los días jueves. No como los 15, 20 que se juntan los domingos. El 100% de la iglesia oraba, porque entiende que mientras menos ora, es más susceptible de ser enfrentado por los enemigos y caer ante ellos. El 100% de la iglesia servía, el 100% de la iglesia trabajaba, y eso permitía que todos se distribuyan la carga de trabajo, y no solo un pequeño grupo se lleve todo el peso de la carga. Querido, en cuarto y último lugar, ya me pasé, ya se dieron cuenta. Versículos 19 al 23. Para enfrentar a nuestros opositores y cuidar la comunidad, debemos comprometernos con la unidad para que así podamos resistir a nuestros oponentes. Versículos 19 al 23. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Es como queriendo decir, hey, tranqui, vamos, estamos trabajando, van bien las cosas, pero no se queden aquí, no se que el brillo de esto no los haga quedarse estancados. La obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué le hallan a eso? Nehemías, el estratega constructor y el estratega militar, ¿dónde deposita su confianza? En el Señor. No sacamos nada de tener la pala, no sacamos nada de tener la espada, si el Señor no está con nosotros. Salmo 127.
Lo vimos con los líderes a principios de año. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está peleando con nosotros y por nosotros, vamos a perder la batalla. Y los enemigos nos van a seguir ganando. Y dice, versículo 21, hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Chiquillos, desde el despuntar del alba, o sea, al amanecer, o sea, ¿a qué hora? Como a las 5 de la mañana, ¿no? 5:30, según donde usted más o menos se encuentre. Pero dice hasta las estrellas, todo el día. Todo el día. Porque nuestro servir y nuestro trabajar tiene que ser todo el día delante del Señor. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. 2 oficios, 2 funciones. Una persona, de noche vigilante, guardia, y de día obrero. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. O sea, imagínense, no se quitaron la ropa. Ustedes pueden imaginarse cómo estaba ese olor, ¿no? Por un buen tiempo, porque no había tiempo para otras cosas. Había tiempo solo para trabajar, porque había un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Reconstruir el pueblo. Y para eso había que hacer sacrificio. Y a veces tú y yo no estamos dispuestos a hacer sacrificio. A veces tú y yo queremos llegar cuando la mesa está servida. A veces tú y yo queremos estar donde todo esté bien, donde todo esté ok, donde todo sea bonito, donde todo sea lindo, donde nunca pase nada. Ahí queremos estar. Donde todo sea happy. Pero cuando hay el más mínimo tormento, cuando hay la más mínima complicación, en vez de seguir trabajando, en vez de seguir luchando, lo que nos transformamos en Tobías, Sanbalat, en burlones, en criticones. No vamos a llegar a ninguna parte. No, si estamos totalmente perdidos. No, si ya la iglesia perdió su centro. ¡Qué rato! Ya no somos como antes. Hermano, la iglesia es del Señor, no es suya. La iglesia es de Cristo, no es tuya. Así que tiene que tener cuidado con aquello. Entonces, nuevamente Nehemías tiene palabras de aliento. Esto nos muestra que era un hombre de oración, de trabajo, de lucha y también un pastor. Les dice honestamente que la obra era grande y que falta mucho por hacer aún. No les vende la pomada. No les dice si ya estamos por terminar, si ya va a acabar, ya va a acabar. Como algunos les dicen a los niños cuando les pasa algo, no, si ya se va a terminar, si ya va a acabar. Díganle la dura. No engañen a sus hijos. Digan las cosas como son. La vida es mucho más dura que ustedes le puedan decir a sus hijos lo que tienen que saber desde pequeñitos. Que la vida es dura, la vida es compleja. Sin embargo, cuando sea necesario tendremos que reunirnos, volvernos de donde estemos para acompañar en la lucha a nuestros hermanos. Estos vigilantes tenían una trompeta. Y esa trompeta, cuando los vigilantes veían que venían los paganos a acercarlos, hacían sonar la trompeta y en ese lugar donde hacían sonar la trompeta, todos se reunían y ¡pum! Se levantaban con armas, con pala, con todo, listos para guerrear. Cuando nosotros llamamos a la oración, nos levantamos a orar, hermano. Petición de oración. Pedimos por los hermanos tanto. ¿Realmente oramos? Porque esa es ahí está nuestro centinela. Anuncio es como nuestro centinela. Nos volcamos, nos reunimos. No quiere decir que hagamos un Zoom específico para eso, sino que nos disponemos nuestro corazón para orar por lo que está pasando a nuestro hermano. ¿Estamos orando por lo que estamos viviendo como iglesia? Si esas son nuestras armas, si esas son nuestras luchas, es lo que tenemos que hacer.
La trompeta, este instrumento de música, pero también de guerra, sería la que nos convoca para pelear, para luchar. Lo maravilloso de las palabras del líder de Nehemías es que Dios peleará por nosotros. Dios está peleando por ti. Esa lucha que tú tienes, ese pecado que tú y yo tenemos, Dios está peleando por ti. ¿Sabía o no? Dios pelea por ti. Dios murió, venció, pero sigue peleando hasta el día de hoy por ti. A este Dios a quien Nehemías le había encomendado que haga justicia, ese Dios peleará por nosotros. Él guerreará por nosotros. Él los devorará. Hay batallas que tenemos que dar personalmente. Pero nunca nos debemos olvidar que quien gana, que quien venció, fue Cristo en la cruz, no nosotros. Y que por su muerte y resurrección nosotros podemos vencer aquello con lo cual estamos luchando. Tú no vas a vencer tu problema de adicción. Tú no vas a vencer tu problema de carácter. Tú no vas a vencer tu problema de que las emociones y los sentimientos te embarguen y gobiernen tus decisiones. Quien los va a vencer es Cristo en la cruz. Quien los va a vencer es el Espíritu Santo que mora en nosotros para que trabaje aquellas cosas. Ellos se dedicaron a la obra con todo lo que tenían. Trabajaron duro, sin quejarse. Duro, sin quejarse. Y lo que más uno escucha es quejidos, 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 quejidos. Se nota que no estamos en persecución, pues, hermano. Se nota que estamos cómodos. ¿Cómo estarán nuestros hermanos en Palestina? ¿Cómo estarán nuestros hermanos que el próximo domingo vamos a orar por la iglesia perseguida? ¿Cómo están nuestros hermanos en Colombia? ¿Cómo están nuestros hermanos en México que sus templos, mientras están en pleno culto, los pasan a acribillar, les pasan a romper los templos, matan a sus pastores? Nosotros no estamos viviendo eso. Y benditos sean ellos, porque están muriendo por la gloria de Cristo. ¿Y nosotros nos sacrificamos? Queridos, los cristianos necesitamos estar armados con la misma actitud en la actualidad, con la misma actitud del pueblo de Israel en ese momento. Necesitamos estar siempre listos, siempre vestidos con la justicia de Cristo, siempre vestidos con la armadura de Dios, listos para el sonido de esa trompeta que nos convoca a pelear, a luchar, a restaurar. Hoy estamos en ese tiempo. Hemos sido convocados. Cada domingo somos convocados para pelear la buena batalla en comunidad. Y cuando nos vamos, cada día el Señor nos llama a pelear la buena batalla individualmente. Pero como estamos unidos en Cristo, hay un pueblo que también te está apoyando, apañando y luchando junto contigo. Hermanos, la iglesia tiene enemigos, dentro y fuera. Preocupémonos de que tú y yo no seamos un enemigo de la iglesia. Y si lo somos, arrepintámonos delante del Señor. Y si hay otro hermano que está actuando contrariamente a la iglesia, en el nombre del Señor, nosotros oramos, conversamos, que es trabajar, y lo llamamos al arrepentimiento. Esa es nuestra labor, esa es tu labor, esa es mi labor, esa es nuestra labor como iglesia. Que el Señor les bendiga.